Bueno, estamos reunidos una vez más en los Ateneos de CIPEA, que nos reunimos todos los miércoles de los primeros de cada mes. El otro va a ser en septiembre. Y hoy tenemos el gusto de presentar una exalumna de CIPEA, que es egresada de esta escuela y que después es Ana Barros, licenciada en psicología, que continuó su especialización en psicoanálisis en la Universidad Sigmund Freud de México y actualmente es docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas Forenses y de Seguridad OTUMBA en México. Vamos a presentarles en un al principio, como el caso es sobre Romero Puig, vamos a presentarles una entrevista que se hizo cuando la policía lo tomó preso y se lo llevaba a un instituto con la madre, una, una, una entrevista con la madre, que es interesante ver ya el vínculo madre-hija en ese momento, para que después cómo se va desarrollando, ya tengamos una idea concreta y real. Bueno, acá de lo que vamos a ir desarrollando. Escuchemos y veamos el video. De autoridades policiales y penitenciarias. Acercan el abogado defensor de Romero Puig y su señora madre. Señora, buenas noches. Acérquese, por favor. Bueno, nosotros queremos decir, el doctor y yo, que Carlito se iba a entregar y iba a venir con nosotros tranquilamente. Y teníamos todas las garantías, que eso es lo que más me interesaba, que tenga las garantías de que no lo maten, no le tiren algo, ¿no? Y él quería venir con nosotros. Pero se ve que, no sé, estuvo mucho tiempo en la zona, no sabía dónde ir, y lo encontró la policía primero. ¿Se había comunicado él con ustedes telefónicamente? Sí, se comunicó y ¿Cuándo? ahí dijo dónde iba a estar. Perdón, ¿cuándo? Esta noche. Doctor. Bueno, lo que dijo la señora es exacto. El imputado se comunicó telefónicamente con su madre, luego conmigo, pidió entrevistarnos a los dos para concurrir ante las autoridades y entregarse. Y especialmente creo que hay algo que quisiera que quedara bien en claro. El joven quiere manifestar que su fuga, que no implica delito, porque no le dañó a nadie ni rompió cosa alguna, es una demostración de que él podía sustraerse a las autoridades y luego, estando en la calle, no cometer delito alguno de los que se le imputaron que podía haber cometido y entregarse libremente a las autoridades para descalificar o contradecir esa imagen que se dio profusamente de que era un sanguinario y un monstruo y, como dijo hoy un periodista por radio, un subhumano. ¿Qué piensa de su hijo? Defínalo, por favor, señora. Yo no sé, yo pienso que lo que desearía que le den oportunidad de hacer algo bien en la vida, de ser un hombre de bien como él quisiera. Espero que tenga la oportunidad, eso es lo que más me interesa. Petinato, acérquese, por favor. En el momento oportuno. Sí, quería decir que no es culpable de todo lo que lo acusan y todas esas cosas, pero no sé, las pruebas, no tiene la prueba en contra, porque ya ve que el otro muchacho, del que no se habla nunca más, joven Ibáñez, que yo lo he conocido, no vive, ya no vive, entonces él no puede decir nada. Si fue o no fue. Él sostiene que no es culpable de nada de lo que se le De imputa. nada no, pero de todo tampoco, nunca en la vida. Señora, a su lado tiene al señor Roberto Petinato. ¿Sí? Nos gustaría su opinión. Recién se conoce en este momento. Sí, recién. Bueno, ¿Lo yo la conocí en escuché. la televisión? Hoy. O A ayer. ver, escuchó hoy el alegato. No estaba, porque estuve en la tribunal. Señora. Señora, en el Canal 13 hoy el señor Petinato hizo un alegato a su hijo pidiendo que Petinato pasara muchas Bueno, horas. sí, también antes de ayer entonces. Señor Petinato, usted puede declarar para todo lo que Pero bueno, porque en los tribunales. Bueno, yo lo que puedo hacer simplemente es reafirmar lo que dice la mamá de este chico, porque ese es el trato que yo le doy, es un chico. Yo hoy mismo por televisión dije que si él tenía oportunidad de escuchar esto, que se entregara, que a él se lo iba a tratar como ser humano, que consideramos nosotros que era un chico enfermo, que en la calle era era un peligro para la sociedad, pero dentro no. Dentro no. Pero yo le dije por esto, señora, escúcheme, le digo un peligro por tantas cosas que se habían dicho, no iba a tener la posibilidad que tiene en la cárcel, que se lo trate, no solamente con corrección, que se lo cure, porque nosotros no creemos. Nosotros lo tratamos a él como un enfermo, y en ese sentido el mismo profesor Matera ha ofrecido su clínica para un tratamiento, no para otra cosa
ninguno, digamos, tipo de operación. No, él ha ofrecido sus conocimientos, digamos, y su clínica para colaborar, digamos, en la enfermedad que pueda tener este chico. ¿Estaría de acuerdo, señora? Señor Pequenato, Yo sinceramente... ¿este tratamiento para Robledo Puch vale para todos los procesados y condenados en este momento? Bueno, en realidad, él también en un momento dado lo habían internado en el Melchor Romero. Pero quiere decir que él se estaba realmente haciendo un estudio, ¿no? No solamente sobre su personalidad. Esas son cosas muy comunes en los establecimientos carcelarios. Pero realmente nosotros en ningún momento, y le damos las garantías que corresponde, lo vamos a tratar como tiene que ser. ¿Usted qué opina, señora? Dice el señor Pequenato. Yo no creo que él esté enfermo mentalmente. Que tenga alguna cosita, alguna cosa que no podemos tener todos. ¿Es realmente que mató a alguien, señora, concretamente su No hijo? lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer porque... ¿Qué son las evidencias? Siempre, todos los que lo conocieron desde chiquito, todo, él ha querido mucho a los animalitos, todo, nunca fue capaz. Y de ser, por ejemplo, tratar mal a una mujer, o decir a la novia misma lo puede decir también. Todas las chicas, las mujeres, todos los Señora, chicos... perdón, desde que estuvo, señora, discúlpeme, desde que estuvo detenido hasta este momento, él habló con usted, ¿cierto? Sí. ¿Le confesó alguna vez Exactamente, no lo hizo. algún crimen? ¿Le dijo que sí? ¿Le dijo que era inocente totalmente? Totalmente no, pero de robos. Señora, entonces, Y no, no, que a lo mejor robó sí. toda esta acusación que pesa sobre su hijo, señora? Y todo, gracias, no quiero decir, qué sé yo, pero la prensa ha hecho mucho daño. Perdón, señora, Te ¿pero odio cree que la mucho. prensa es culpable de lo que le ocurre a su hijo, señora? No, de lo que le ocurre no, pero nosotros hemos sufrido muchísimo, que somos gente de bien, y no hay ningún derecho a hablar, decir cualquier cosa. Esto es lo que ocurre en la madrugada de un día miércoles frente a la Brigada de Investigaciones Zona Norte de Martínez. La madre de Robledo Puch, acusado de haber cometido 11 asesinatos. Mi hijo es inocente. Junto a ella, y los estamos viendo, el señor Roberto Pettinato y el abogado defensor. Creemos que hemos cumplido ya con nuestra misión periodística. Esto puede llegar a ser demasiado cruel, quizá. Rodando. En estos momentos, Robledo Puch sale de la Brigada de Investigaciones. Estamos al lado de su madre. Señora, salúdelo. Carlos, tu mamá te saluda. ¿Vas a hacer declaraciones al periodismo, Carlos? Saluda a su madre y en compañía del señor. Carlos se aleja en este momento. Fue saludado por su madre. Una gran cantidad de periodistas aquí en este lugar. Muchos vecinos también aguardan la salida del joven que hace ya varias horas fue detenido a muy pocas cuadras de este lugar. Bueno, ahora podemos empezar a escuchar a Ana, cómo nos va a contar, explicar y estudiar este caso tan interesante. Te escuchamos, Bueno, Ana. hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, la idea es no solo conocer lo que hizo Robledo Puch, sino poder encontrarle otro tipo de análisis, y consideré que el trabajo podía ir a través del accidente, teniendo en cuenta toda la teoría del doctor Granero, ¿sí? Es decir, mucho de la perfilación que hicieron con Robledo Puch siempre se fue dirigiendo hacia todo lo que es la parte de su patología, la psicopatología, pero yo tomé, por decirlo así, o estudié y analicé que a través de los múltiples accidentes que él mismo hacía, y que lo vamos a ver con el texto, consideré muy importante la teoría del doctor Granero. Así que voy a comenzar para después poder debatir, digamos, porque es un caso que puede dar diferentes lineamientos o diferentes caminos. Carlos Eduardo Robledo Puch nace el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires. Sus apodos, Ángel de la Muerte o el Ángel Negro, fue porque dejó una marca sangrienta en la historia criminal. Las 11 víctimas que se cruzaron en su camino fueron ejecutadas por la espalda,
cuando dormían o cuando intentaban escapar. Tenía como objetivo, además del robo, no dejar testigos. Tuvo otros apodos, como Chacal o Hiena. Además de matar, también estuvo presente en violaciones de mujeres que llevaba a cabo su amigo personal Jorge Ibáñez. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de otros asesinos más típicos como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, cuya motivación es el poder, el deseo sexual o el control, Robledo Puch no parece haber tenido un impulso fijo o un patrón simbólico detrás de sus asesinatos. No hay en su historial una narrativa de dominación, ni de obsesión ritualista, ni siquiera un tipo de víctima predilecta. Lo que sí hay, y de manera intensa, es destrucción y desapego absoluto. Con 19 años ya había matado con una frialdad sorprendente. Esto no indica inmadurez, sino la presencia precoz de una estructura psicopática consolidada. Su rostro angelical, su forma de caminar pausado y su timidez no hacían más que esconder un vacío emocional profundo, un desinterés por la vida ajena y una desconexión total con los vínculos humanos. Tenía como medio de vida obtener dinero y motos que robaba. Las ganancias que obtenía no duraban mucho, ya que la gastaba en comprar autos lujosos para después chocarlos a gran velocidad. Robledo Puch practicaba chocar los autos y motos contra árboles o ovejas que encontraba en la ruta con la finalidad de saltar antes de salir golpeado, ya que tenía una gran habilidad. Su infancia se desarrolla en Olivos, Vicente López. Sus padres, Aída y Víctor, fueron a vivir a esa zona cuando Robledo Puch tenía aproximadamente 10 años. Alquilaban un departamento que estaba ubicado arriba de una herrería. Su madre, Aída Josefa Hadebank, era química y no ejerció. Nació en Alemania y con su familia tuvieron que emigrar. Tuvo dificultades para adaptarse y enseñó inglés. A los 28 años conoce al padre de Robledo Puch. En su familia Puch hay una figura de la historia argentina por parte paterna, Martín Miguel de Güemes, casado con Carme Puch. La descendencia llega hasta un cuñado de Güemes, Dionisio Puch, que llegó a ser gobernador de Santa Fe, antes y después de la caída de Rosas. Aída y su madre Josefa se encargaron del cuidado del niño. Víctor Robledo Puch trabajaba en Ford, en la zona de Moreno. Tenía una contextura delgada, con ojos achinados y pocos cabellos. No se parecería en absoluto a su hijo, el Angelito. Se comentaba que Carlos Eduardo Robledo Puch no era hijo de Víctor. La madre era ama de casa y vestía a su hijo con pantalones cortos, blancos y remera rayada. La madre estaba presente en los cuidados, ya que Víctor trabajaba todo el día. Aída quería tener un hijo, pero Víctor dudaba, ya que decía que no era el momento. Ella le decía que trabajaba todo el día. Aída le dijo a su esposo que no iba a pasar esta vida sin haber tenido un hijo. Víctor la entendió y estuvieron 2 años, pero todos los intentos fracasaron. Pensaron que no podían tener hijos. Víctor llevaba un diario y el 19 de enero de 1952 anotó: nació mi hijo Carlos Eduardo. Es hermoso. Todos dicen que se parece a su madre. Aída contó a la revista Gente: mi ilusión era tener ese hijo, y al tenerlo toqué el cielo con las manos. La educación que le dimos fue rígida, porque nuestras raíces son alemanas. Nunca tuve problema con él. Comía bien, dormía bien y era un hermoso bebé. Nunca le levantaron la mano. Bastaba con un grito seco del estilo militar para que el chico se portara bien. Los 3 primeros años durmió en la habitación y cama de los padres. La madre de Robledo Puch dijo que era un chico normal hasta cuando llegó la adolescencia. A los 5 años va al jardín de infante, pero no tiene vínculos con los compañeros. Robledo Puch jugaba a las bolitas o a las figuritas con los chicos del barrio. Aprendió inglés, alemán y estudiaba piano.
En el colegio era un alumno problemático. Robledo Puch estuvo en la escuela Don Orione, donde tuvo mala conducta. Tenía costumbre de robar útiles de los compañeros. Tuvieron que echarlo porque había robado dinero de la secretaría. Es el año 1967 y tenía 15 años. La declaración de Víctor en algunos medios fue: hace 2 años tuve un presentimiento. Creo que el hecho de viajar por todo el país por mi trabajo no me hizo ver muchas cosas. Traté de manejarlo con rienda dura y no ampararlo. Le dimos la mejor educación. Nunca le ofrecí nada gratuitamente. Debía obtenerlo con el esfuerzo, que se lo ganara, que aprendiera a tener noción de lo que cuesta el dinero. Quise inculcarle el trabajo, el ahorro, las buenas costumbres. Estos párrafos, por decirlo así, lo extraje del libro de Palacio. Aída, después de los crímenes que llevó su hijo, sobrevivió a 2 intentos de suicidio y terminó internada en un neuropsiquiátrico, donde falleció en 1999. Su padre Víctor fallece en el año 2000. Robledo Puch admira a Hitler y a Perón. Los compañeros le decían leche hervida y los domingos asistía a la iglesia de Olivo con su madre. Estudió en el Colegio Cervantes hasta que una contestación irrespetuosa y una silla arrojada en la oficina de la directora hizo que quedara expulsado. Esto es un extracto de otro autor que, por decirlo así, investigó y estudió mucho el caso de Robledo Puch, de la crónica de Osvaldo Soriano. El padre quiere que Carlos sea ingeniero y lo manda al colegio industrial a los 14 años. A esa edad tiene su primer contacto con la muerte. Su padre lo lleva al velatorio del abuelo y también a la ceremonia de cremación del cuerpo. Carlos permanece silencioso todo el tiempo. Ve cómo las llamas consumen el cuerpo agotado de ese alemán cariñoso con el que había pasado algunos buenos momentos. Puch e Ibáñez. Los dos se conocieron cuando estaban cursando en el Instituto Cervantes de Vicente López. Ibáñez era alto, morocho y con espaldas anchas. Había llevado a cabo robos. En 1971 tenía 16 años, 2 menos que Robledo Puch, y también gustaba de las motos. Robledo Puch tenía admiración porque Jorge era decidido. Fueron expulsados del Cervantes por mala conducta, pero aprendieron algo, a usar el soplete y a abrir cajas. El padre de Ibáñez le enseñó a Robledo Puch el manejo de armas. El 15 de marzo de 1971, Robledo Puch e Ibáñez fueron al boliche En Amor, ubicado en Olivos. Con el ataque consiguen 35.000 pesos de la época. Antes de irse, Robledo Puch, con una pistola calibre 32, mata al sereno del estacionamiento mientras dormía. El 9 de mayo de 1971, a las 4 de la madrugada, Robledo Puch e Ibáñez roban un negocio de repuesto de automóviles, Mercedes-Benz, en Vicente López. Cuando ingresaron en una de las habitaciones, estaba una pareja con una beba de pocos meses. Robledo Puch asesina al hombre de un disparo y con otro lastima a la mujer. Ibáñez viola a la mujer herida que sobrevive. En el relato de la mujer cuenta que Robledo Puch disparó a la cuna de su hija, que no la lastimó. El 24 de mayo, pocos días después del negocio de repuesto, ingresaron al supermercado Tanti, de Olivos, donde Robledo Puch vuelve a llevar el acto de asesinar. En 2 ocasiones, el mes de junio del mismo año, Robledo Puch quita la vida a 2 mujeres que fueron abusadas sexualmente por Ibáñez en el asiento trasero del automóvil de turno. Ibáñez violaba a las mujeres, Robledo Puch era el que llevaba a las víctimas por orden de su amigo. Las mujeres eran elegidas por Ibáñez. Robledo Puch manejaba el auto y su compañero violaba a sus víctimas en el asiento del auto. Robledo Puch no participaba, pero cuando las víctimas quedaban libres, Robledo Puch calculaba la distancia para ejecutarla con balazos. Jorge Ibáñez era conocido como Queque. Cuando hablaba le gustaba decir que por las noches entraba a la iglesia para robar las limonas y soñaba con la actuación. Ibáñez quería dejar a Robledo Puch y dedicarse a la actuación, pero Robledo Puch no quería.
El 5 de agosto, en circunstancia dudosa, Ibáñez fallece en un accidente de auto. Robledo Puch era el que conducía, quedando ileso y huyendo de la escena. Ibáñez tenía 17 años y sus últimos momentos los pasó con Robledo Puch de 18, que en ese trágico desenlace manejaba el Cian di Tela de su padre. El auto chocó contra un taxi en la avenida Cabildo y Quesada, en Núñez. Robledo Puch sale del auto antes del choque, pero su amigo muere en el acto. Robledo Puch, luego del accidente, se llevó los documentos de su amigo. Para los familiares de Ibáñez, fue Robledo Puch quien lo mató. La dupla cometió 20 robos, violaciones a mujeres y no dejaron a testigos, ya que los mataban. Con la muerte de Ibáñez, hubo un receso en las actividades de Robledo Puch. En noviembre de 1971, con otro amigo llamado Héctor Somoza, comete sus actos, hasta que Robledo Puch lo mató a balazo y lo quemó con un soplete en su última hazaña. Cuando Robledo Puch es llevado por la policía, su madre Aída intentó matarse con un disparo. La bala rozó los anteojos. Años atrás, la buena materna, Josefa de Carlos, se desplomó de un infarto sobre una torta que estaba preparando. Análisis. Robledo Puch tiene una relación carente de afectos con sus padres. Hay una incapacidad afectiva de ambos padres que queda mostrado en la incapacidad de vínculo que tienen con su hijo. Robledo Puch presenta problemas de adaptación y socialización cuando asiste al jardín de infante y comienza a complicarse los vínculos y comportamiento a medida que pasan los años. La relación de Víctor con su hijo es conflictiva y deficiente. Hay mala comunicación y un déficit en la integración como familia. Víctor quiere poner límites, pero durante los 3 primeros años de su vida comparten la misma habitación y cama matrimonial. La personalidad es arrogante y el egocentrismo de Robledo Puch hace que crea que todos sus actos están permitidos. No tiene culpa y lo que hace es buscar las gratificaciones materiales que no duran mucho tiempo. Desde la infancia es considerado como leche hervida. Tenía que tener el control primero y la manipulación para obtener la búsqueda de placer momentánea, ya que sus impulsos muestran la incapacidad de pensar, ya que no le importaba las posibles consecuencias. Robledo Puch actúa con el único fin de alcanzar a obtener la gratificación de sus deseos. Autores como Garrido o Sack destacan que el psicópata está caracterizado por actos antisociales, que en Robledo Puch está desde el acto de arrojar una silla hasta cometer sus crímenes. En Robledo Puch hay un claro desafío en los valores familiares, sociales y culturales. El psicópata, como dice Hart, pone sus propias reglas y considera que todas sus acciones son correctas. Winnicott, en su texto El desarrollo del sentido de lo correcto y lo incorrecto en el niño, 1962, destaca que cuando el bebé comienza a tener sentimientos de culpa y angustia por la destrucción, está en condiciones de lo que es bueno o malo. En la psicopatía están los conceptos de lo que es bueno o malo, pero no logran adquirirlo y hacen sus propios conceptos del bien o del mal. El progenitor permite al bebé desarrollar un sentido de lo que es correcto y lo incorrecto, lo que le permite tener una fase formativa de sus experiencias. Robledo Puch, en sus actos, nos muestra que conoce lo que es bien o el mal, pero tiene incapacidad para aceptar las normas familiares, culturales y sociales. La pobreza afectiva y la incapacidad de la empatía hace que pueda matar por la espalda a las víctimas. Para Winnicott, el sentimiento de que algo es correcto ciertamente se liga con la idea del bebé sobre las expectativas maternas o paternas, pero más profundamente hay un significado de lo bueno y lo malo conectado a este sentido de culpa. La psicopatía hay fallos en las imagos materna y paterna, ya que discriminar lo bueno y lo malo implica tener que soportar tensiones. Es algo que estos sujetos no pueden soportar. Y es por eso que crean su propio mundo de normas, donde la mentira, el engaño, el maltrato es lo que tiene que regir. La ejecución de sus crímenes nos muestra impulsividad, pero no una impulsividad descontrolada. Hay momentos de cálculo frío, como cuando asesina a sus propios compañeros de robo para evitar ser traicionado. Esto sugiere no solo inteligencia,
sino también una visión instrumental de las personas como objetos descartables. Esta forma de cosificar a los otros es uno de los rasgos de la psicopatía. El perfil corresponde con la psicopatía y rasgos narcisistas. Con Ibáñez hay una relación homosexual no consumada. Robledo Puch tiene envidia porque Ibáñez busca mujeres a las cuales ataca. El accidente de Jorge muestra la falta de empatía y de tener que aceptar que su amigo quería dejarlo por la actuación. Carlos Robledo Puch tenía como objetivo obtener dinero para gratificar sus deseos. Durante un tiempo, la forma de gratificar sus impulsos primitivos era ingresar a locales en la noche, matar a posible testigo y robar. Este modo que adquirió nos muestra que las personas cumplen el rol de cosas que es necesario sortear y por eso las mataba. Robledo Puch no encaja con el perfil clásico del asesino serial. Sus crímenes fue una expresión de desapego extremo hacia la vida humana. Es un caos que recuerda que el mal simplemente existe y que puede habitar en rostros como el de Robledo Puch. En Robledo Puch, frente a un conflicto o frustración que genera insatisfacción, necesita descargarlo con los choques de autos o motos. Los impulsos que lo lleva a robar en la búsqueda de una persona, ya que busca una madre. Para Winnicott, el niño cuyo hogar no logra darle un sentimiento de seguridad, va a buscarlo fuera de su casa. El niño antisocial, como lo llama Winnicott, es alguien que busca estabilidad, que necesita con la finalidad de superar las primeras etapas de su crecimiento emocional. Cuando Robledo Puch roba, quiere buscar a Aida, pero hay por cada acto sentimiento de frustración y con una necesidad de encontrar al mismo tiempo la autoridad paterna de Víctor, que ponga un límite a su conducta impulsiva. Robledo Puch lo que encuentra como límite es cuando choca los autos. Con el paso de los años queda demostrado cuando Robledo Puch comienza a regirse por sus propias normas y estilo de vida. Con Robledo Puch no tengo la imagen de un monstruo, sino de un hueco, como recordatorio brutal que hay personas que no sienten lo que los demás sienten, y esa diferencia hace que la vida humana no tenga valor. El doctor Graner, en su libro Teoría psicoanalítica del accidentarse, explica que para que el accidente ocurra, es necesario que intervenga en el aparato motor y que a través de acciones quede expuesto el inconsciente. Robledo Puch con el accidente muestra la intención y el deseo de matar a Ibáñez porque ya no le importaba, porque Ibáñez quería abandonarlo y no podía tener el control. El trauma es producto de un conflicto y que constituye un problema para aceptar o rechazar una situación nueva interna y externa. Robledo Puch tuvo situaciones en su vida que no podía elaborar ni tolerar. Estas situaciones traumáticas que son intolerables e inaborables van a quedar en sus acciones y en sus accidentes. Según Granell, el accidente deja en evidencia de que los síntomas y las manifestaciones patológicas siempre responden a un intento de defensa, un empeño desesperado para evitar la total y letal expansión intrapsíquica de la situación traumática. Los accidentes de Robledo Puch nos muestran el deseo de la descarga, palabras y afectos, que no puede hacerlo en forma consciente. Para Granell, el accidente es síntoma y es también una forma de restitución y de comunicación, ya que hay necesidad de expresarse. El doctor Granell explica que el accidente tiene una intencionalidad, un propósito y un sentido. El sujeto se vale de situaciones externas para llevar a cabo la escenificación de su inconsciente. Cada choque, cada auto chocado, es necesario poder hacer una descarga de su psiqui. El doctor Granell nos dice que el accidente no se trata de falta de representación, sino una falta en la capacidad de representar representaciones. Estas representaciones desorganizadas, que están desligadas de los sistemas representativos como la representación palabra, no llegan a la conciencia y buscarán las descargas en actos compulsivos, accidentes e impulso de conductas robo. El accidente con Ibáñez es una escena que permite la cierta representabilidad, que le permite al aparato descargar el intenso afecto penoso que tenía Robledo Puch y que no se pudo inscribir y devenir en representación palabra. La propuesta de Ibáñez de abandonar a Robledo Puch por la actuación es un cambio para la pareja. Ibáñez quería dejar este vínculo, que no era claro,
pero también no quería dejar a Robledo Puch. El accidente de Ibáñez es el no cambio y quedar atrapado en esa relación ambigua y sin resolver. Los accidentes de Robledo Puch implican un quiebre y la falta de capacidad para aprender experiencia. A cada situación intolerable necesita producir accidentes para poder descargar la tensión psíquica en lugar de elaborarla. En el accidente está la fantasía inconsciente de accidentarse, que está presente en la memoria de todos los seres humanos, donde están guardadas las reacciones de violencia y agresión. El accidente es conflicto con el cambio. La compulsión a los accidentes nos habla de la compulsión que Robledo Puch se ve obligado a ejecutar por un conflicto interno. El pensamiento como obsesión, el acto, la operación defensiva y los complejos comportamientos son compulsivos en su vida. La compulsión es patología y de origen inconsciente que a Robledo Puch lo lleva a repetir experiencias y accidentes. Como destaca García Badaraco, los cambios psíquicos que tiene el niño y el adolescente implican crecimientos psicológicos, tales como la interiorización, la incorporación e identificación con su contexto y su cultura. Estos cambios implican momentos de angustia y pérdida, que es producto por esta nueva situación. Robledo Puch no tolera las crisis que tiene que atravesar y no puede elaborarlas, sino que necesita los constantes choques y robos para poder obtener la descarga tensional. Ahora, si quieren, pueden. Bueno, muy bien, pero vamos a Está la escuchar. bibliografía al Primero final hacer un para que silencio. puedan. Primero es que estamos metabolizando un poco todo lo que hemos recibido. Se ve que tenemos que... Este silencio es la respuesta. Y que bueno, ya Sí, van a ir es un caso, apareciendo de a poco. A ver, es un caso que sí, sí, no, creo que pide la palabra, estás, Marta, ahí, ¿no? Porque no se te ve, Marta. Ahora pues, habla ahora. Hola, buenas noches. Perdón hola, ¿qué que tal? no se Buenas me ve, noches. pero es la única manera que nos pudimos conectar. Está bien, sí, sí, te escuchamos. Bueno, Sabemos quién sos. bueno, espero. Hay tres cosas. La primera es que es un trabajo, perdón la perrita, es una perrita que No, por favor. la tenemos de inquilina por unos días más y ya está. Todos los Bueno, años de inquilina. El primer punto es que, bueno, que es un trabajo exhaustivo, difícil y muy difícil de escuchar y tolerar. También es muy interesante aprender más sobre psicopatía, que es muy difícil de entender. Eso lo decía. Quiero recordar a Spitz, que dice que la psicopatía es una defensa de la esquizofrenia. Y la característica que da Bion de la esquizofrenia es el intenso sadismo. Eso está presente en la psicopatía, siempre. El otro punto es que es notable el tipo de vínculo que tenían la madre y el padre. En un sentido, Julio decía que había cierta forma de enseñanza de la cultura alemana tardía, la del siglo XX y finales del XIX, que podían explicar este tipo de vínculos fríos, distantes y rígidos. Pero lo último que quería decir es que yo no llamaría accidentes a lo que pasaba con Robledo Puch. Eran actos intencionales
asesinos. Mm. Incluso habría que haber investigado un poco el final. Bueno, todavía estoy sobrecogida, así que me gustaría ver qué más dicen. Y gracias a la presentadora. Ya está. Sí, digamos que la finalidad, este, ¿Querés contestar una por una? ¿Querés contestar a ella? no, Bueno, yo, digamos, no, digamos, lo voy a hacer en términos global para no bueno, expandirme demasiado, entonces ¿no? escuchamos a Paula ahora. Dale. Paula, Lo que dije se entendió. muy bien. Gracias, Ana. Siempre nos Hola, ¿qué traes tal? algo ¿Cómo estás? interesante. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, ¿y vos? bien, re bien. Me encantó cómo presentaste. Es verdad que es difícil eh, Mm, enfrentarse a esto. Em, Vi hace muy poquito en un sí. espectáculo Agarré, de la Paris Jazz Band sobre películas. Hay agarré a una Paula. parte como recortada con la música de la película y Mm, es como ¿Eh? qué atractivo que aparece el personaje en la película cuando está envuelto en toda la vorágine de... Tiene una cosa narcisista súper... sí, que llama, ¿no? Mira, yo les quiero preguntar a los que están acá si a esto lo recuerdan escrito por Granel, porque yo... lo escuché en una clase, en un momento yo estaba acompañándolo de adjunta a él, y alguien le preguntó sí. sobre un caso en particular, que era de una persona que aparentemente era accidentofílica, pero cuando Julio pidió que expliquen bien qué es lo que hacía, era un muchacho que desafiaba siempre la cuestión de la velocidad con distintos vehículos, Mm, llevando la cuestión al borde, y si Sí, había algún accidente, él se salvaba. Ya había tenido ah, no sé cuántos provocados, pero salía ileso. Y entonces le preguntaban sí, a Granel cómo podía explicar esto. Y él en ese momento dijo, hay personas que tienen una pulsión de muerte tan intensa que provocan esta situación, no tanto para la descarga, sino para sentir la muerte, sentirla cerca, y al sentirla con eso se distancia un poquito y tiene un poquito más de vida. sí. Como Yo que lo tomé. necesitaba eso para durar un poquito más. Yo lo que lo tomé, y te digo por qué, es porque quería salir un poco de esos conceptos, si se quiere decir, porque lo estudié en la maestría de lo que es la parte de perfilación criminal, ¿sí? Por decirlo en estos términos. A mí lo que me llamó la atención cuando estuve estudiando este caso y que busqué numerosos autores, pero con el que más me incliné fue con Palacios, que ahí está en la bibliografía, es que él tenía esta costumbre, ¿no? De que cuando robaba automáticamente iba a comprarse un auto o moto, ¿sí? Y lo que hacía era chocarlo. Es decir, que a veces el auto no le llegaba a durar ni 2 días. Yo lo tomé más bien como que una especie, por decirlo así, de buscar una reconstrucción o buscar una elaboración de esta relación muy patológica que tenía con la mamá. Por ejemplo, cuando escuchaba el video de la mamá, y eso lo que le marcaba mucho a la profe, es la voz de la mamá, el sonido de la mamá, ¿no? Una voz que a mí en particular sí molesta muchísimo, ¿viste? Es una voz como que ya pensar cuando te levantás con una voz así, ya con solo pensar que te levantás a la mañana con esa voz, ¿viste? Es too much, decir, te querés ir. Entonces yo consideré que a través del accidente era como una especie de elaboración de lo que decía Winnicott, ¿no? De cuando está esta falta que el chico siente. Y con respecto a los diferentes accidentes, era una costumbre muy diaria. Es decir, que lo que marcaba muy bien Palacio, que el objetivo de él era tener plata a los 20 años, pero sobre todo comprarse autos
para chocarlos. Es decir, los presumía 1 hora, 2 horas, por decirlo así, a los vecinos de su barrio o a la gente que conocía, después salía a la ruta y los chocaba contra los árboles o ovejas. Entonces con esta finalidad lo que hacía era poder escaparse, pero sin dejar de chocar el auto. Yo lo tomé más bien como una especie de elaboración de esta familia un poco más que disfuncional, por no decir totalmente disfuncional, ¿no? Eh, ¿Podrías contestarle quizá a Marta también? Así nos puede ser Sí, no, cada... yo lo que tomé es eso, digamos, consideré al caso, principalmente a través del accidente, como una especie de elaboración psíquica. Digamos, salí de lo que es la perfilación, principalmente, porque si no, dentro de la perfilación, si nos vamos, qué sé yo, con autores como Raffo, por decirlo así, que fue el que después de 25 sesiones que creo que tuvo con él, fue el que lo definió como un psicópata y nada más, como un sujeto psicópata, creo que dijo psicópata así también con rasgo narcisista, y que la verdad que era una persona que no podía estar en la calle porque no solo podía matar, sino que también con los autos matar a alguien. Bueno, a Marta, otro de los puntos que querrías contestarle, no, el vínculo con la madre, que vos también me La lo habías madre, sí, es lo señalado. que yo le decía a Paula, sí, ¿no? Digamos, ya con escuchar a la mamá, ese vínculo donde lo que se observa y a mí lo que me llamó la atención es que ese estrato que saqué de la revista Gente lo define como un bebé perfecto, ¿no? Como un bebé que comía bien, que dormía bien, era un bebé perfecto, ¿no? Con todas las implicancias que no es así un bebé, lo sabemos perfectamente lo que es un bebé, pero para esta mamá era un bebé que no molestaba o que verdaderamente cumplía, digamos, con los requisitos que su mirada o sus ojos consideraban que era correcto. Y el vínculo de la pareja, que también preguntaba Marta, Sí, muy disfuncional, muy por lo que disfuncional. sí, sí, porque hay muchas, ¿cómo se dice? Muchos relatos sobre este caso, ¿sí? Es como que hay mucha información. este, Uno de los relatos que más o menos escuché o que me comentaron es que los padres, después de esto, la madre cae en 2 situaciones de intento de suicidio, donde es internada en un neuropsiquiátrico y después fallece la señora. El padre reorganiza su vida con otra mujer y en uno de los llamados que hace Robledo Puch era que le exigía la casa. Entonces el padre después deja de tener contacto con Robledo Puch. De hecho, pierde contacto porque Robledo Puch amenazaba al padre. Se sabe que era una familia disfuncional. Yo creo que el hijo cumplió, como hacen a veces en este tipo de cosas, de relaciones de pareja que van a tener, creo, un hijo psicópata como es él, el tema de que no hay afecto, sino que el hijo es tratado como cosa, ¿no? Que es lo que después Robledo Puch hace en su vida, ¿no? Digamos, las cosas son las personas, las cosas son los autos, ¿no? Donde no hay nada afectivo, sino que todo se basa a través de esto, ¿no? De que son cosas, y son utilizadas como cosa, y como todo buen psicópata, después de que terminó de darle el uso a las cosas, sean personas o auto o moto, cambia, es decir, se va y busca a otras personas, como Somoza, porque si no lo hubieran agarrado, por el hecho de que se le descubre el DNI a Somoza digamos, en el pantalón, hubiera tenido otro cómplice más. Y también lo hubiera desechado como otra cosa, y así hubiera seguido hasta que, bueno, lo hubieran agarrado. Bueno, a ver, escuchamos a Cintia. Hola, hola Ana, me encantó. Hola, ¿cómo Siempre me estás? encanta escuchar tus trabajos, Gracias. me parecen súper Es muy interesantes. complicado, créeme que es complicado, porque, Sí, como te sí, sí, comentaba, sí. viste, es que si no te quedas, a mi teoría, ojo, a mí lo que me gusta es siempre, digo, investigar y tratar de siempre buscar otras líneas como para poder seguir elaborando y estudiando los casos, no quedarnos siempre, digo yo, con eso, ¿no?
A eso. Sí, elegís temas difíciles, pero bueno, es interesante pensarlos. Nosotros somos psicoanalistas y está bueno pensar estas cosas. Sí, por supuesto, todo ayuda. Hay un par de cosas que yo me anoté, algunas ya las fuiste diciendo, porque lo primero que me llamó la atención es lo de esto de chocar a propósito con los árboles, las ovejas. Bueno, algo de esto dijiste, yo también pensaba que también parecía como un signo medio omnipotente, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que quiera y Bien salvo. narcisista, por eso le puse, sí. Sí. Lo otro pensaba en que en la primera entrevista que pusiste, el audio, la madre dice Carlitos. Carlitos, ¿no? En diminutivo, mató a no sé cuánta gente. 11 personas. Bueno, y fue cómplice de violación de no sé cuántas. Sí. Así que ese Carlitos suena como desajustado cuando nos ubicamos de quién estamos hablando. Y también qué jugó en la psicopatía de este hombre en cuanto a este deseo que tenía la madre de tener un hijo y lo que volcó o no volcó en él después de eso, ¿no? Porque, bueno, fue tocar el cielo con las manos, tener un hijo, terrible. buscar mucho tiempo. Bueno, cómo puede haberle afectado también en el desarrollo de su psicopatía este tocar el cielo con las manos, que es un montón. Por eso yo también, digamos, cuando tomo el tema del accidente también lo tomé, además de una elaboración, como una búsqueda de buscar ese corte, por decirlo así, con la mamá, ¿no? Porque la verdad, cuando vi el video, eso se lo comentaba a las profes, verla a la mamá, escucharla a la mamá y decir lo que decía la mamá, honestamente es para, no sé, salir espantado, ¿no? Porque la verdad es, ahí te da toda la vida y te muestra lo que es el hijo. Eso lo aclara muy bien Winnie con sus libros, ¿no? Es más, ella cuando dice que era un bebé precioso y hermoso, me acuerdo mucho de Winnie que decía que los bebés son cargas y que las patologías de los bebés, las enfermedades de los bebés, ¿sí? Porque ella lo ve como bebé, como Carlitos, como vos decís, es Carlitos, no Carlo, es hablar parte de lo que son ellos, ¿sí? Donde no hay un papá, ¿sí? Que un papá consideraba que las reglas se debían regir según eso, lo que él consideraba, y una mamá que, bueno, una mamá, digamos, que facilitaba todo, cubría todo, y era una mamá que, digamos, más bien no digo omnipotente, pero una mamá que, bueno, nunca vio lo que es un hijo. Para mí es una mamá que, a pesar de su patología, ella tuvo un muñeco, ¿sí? Por decirlo así, no tuvo un hijo, ¿sí? ¿Sí? No, la verdad que yo quise investigar cómo había sido el parto, cómo, digamos, a tener más averiguaciones de él, pero no, solamente lo que pude encontrar, y que lo encontré con este muy buen autor, que es Palacio, que de hecho él tuvo muchas entrevistas, después Robledo Puig lo echó porque no lo aguantaba, porque tuvieron una discrepancia, entonces cortaron el vínculo. Hay eso nada más, ¿no? Que la mamá lo vio siempre como un bebé, como Carlitos. Siempre fue Carlitos. El ángel era un bebé, siempre así todo aniñado. Y más cuando dice, tenía una cosita, ¿sí? ¿No? Una cosita, eso es lo que más me espantó. No digo que me espantó, pero me generó como más que ruido, ¿no? Decir que no mató, bueno, robó, el que robaba era el otro, no mi hijo, ¿viste? Sino que tenía una cosita como que se lo pueden solucionar. Sí, una cosita. Wow. Es terrible. Gracias, Ana. No, gracias a vos, Cintia. Creo que Verónica. Graciela está, dice primero. No veo la mano levantada. A ver. Graciela Matías. No te veo, disculpamos, Graciela. Entonces. Bueno, no hay problema. Bueno. ¿Dónde está? Bueno, si ahora te veo, disculpa. Está bien. Ante todo, Ana, felicitarte porque, bueno, es un trabajo sumamente interesante, ¿no? Y cómo lo presentás. Yo creo que todo el tiempo vos haces como
mucho hincapié en la situación familiar y bueno, yo pensaba como que esta madre en realidad quería tanto un hijo, pero le salió un monstruo, ¿no? En el Sí, sentido de que le salió, una forma de decir, ¿no? Porque creo que este chico y después, ¿no? Lleno de hostilidad, celos y promiscuidad, porque vos haces mucho hincapié en el vínculo promiscuo, ¿no? sí, Entonces sí. es lo que estos padres crearon, ¿no? Cuando me refiero a monstruo. Y pensaba, Ajá, ¿no? En un libro sobre psicopatía que yo consulté mucho, que hay un capítulo, una parte que habla Raskowski sí. y no sé si Lieberman acerca de la psicopatía, y ellos dicen que en la psicopatía el conflicto de la pareja es anterior al hijo y Ujú, que como si fuera que el hijo viene a resolver los conflictos de la pareja, ¿no? Y en realidad creo que bueno, que en esta pareja había mucha hostilidad, mucha muerte, mucha pulsión de muerte. Con respecto a los accidentes, yo también lo vi como descarga pura, ¿no? Como una cosa. lo sé. mm, Mm. ¿No? Y también me acordé de Winnicott, que también Winnicott hace, cuando habla de delincuencia, mucho hincapié Sí, a la vida hogareña, ¿no? O sea que este chico, producto de los padres, ¿no? De esta familia y de este vínculo tan enfermo. Bueno, te es verdad. felicito de nuevo Muchas por haber gracias. traído un material tan interesante. Gracias a vos. Ahora sí, Verónica, o hay alguien más, sí, Verónica. Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un trabajo exhaustivo, muy difícil de escuchar, muy impactante. El video me Ah, pareció terrible también. Y hoy justo en el seminario hablábamos, ¿no? De estas cuestiones que son tan primarias, tan ujú, primeras, y que primitivas. sí, quizás no como, pues uno no se tiene el recuerdo, por supuesto, de estas experiencias primeras, por ahí en el vínculo madre-hijo, pero las podemos pensar escuchando a la madre y, por supuesto, viendo el resultado, ¿no? Lo que hizo eh, este chico. Lo otro que me quedé pensando, que me parece que el tipo es virgen, porque Mira, hay hablamos varias de teorías. La que primera me parece teoría no, la primera teoría es que él tuvo novia, una tal Mónica, que aparece creo que hasta en la película, tuvo un vínculo, pero Ibáñez le dijo que no, porque las mujeres distraían. Después lo que se dice es que hubo con Ibáñez una relación. Y en la actualidad lo que se sabe es que él no quiere salir de donde él está, porque él ya tiene la posibilidad de salir, es porque tiene una pareja de Mm, hace más de 20 años. mira Una qué pareja, bueno, importante. digamos, yo no sé sí. si antes de los crímenes y todo eso, que aparte fue un periodo medio corto también, en Fue los más o crímenes, menos un año, sí, porque fue una claro, cuestión de que, sí, 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 sí. robos Pero y sí, 11 asesinatos y cómplices sí, de lo hizo de violación, una todo forma. en un año. Exactamente. Y yo creo que ahí no sé si por ahí era virgen en ese momento. Está hablando también de esto de la Según madre él que no, no no, tiene. según él no, porque de hecho tiene un tatuaje, que eso es verdad, eso digamos, todos los periodistas lo dicen y los que más lo han entrevistado, es que tiene un tatuaje con el nombre Mónica, que lo tiene en el brazo, Bueno, eso según ellos. probablemente también tiene que ver con el vínculo con la madre, tatuarse Exactamente, no el se nombre puso de la Aida, pero se puso novia. Mónico, sí, ¿entendés? Claro, es Pero bueno, como, por ahí tiene que ver con eso. No, y lo de los accidentes, yo lo pensaba como algo compulsivo, ¿no? Justamente también. que no hay representación, por ahí sí, eh, hablando esto también de la escena tan primaria, como una repetición de esa escena, de algo Sí. como Sí, sin salida, sin respuesta, ni siquiera buscando un límite, porque no tiene ni siquiera la representación, es no, como
ese impacto que probablemente así debe haber sido la vivencia de tan chiquito. No sé, yo me imaginaba algo así, pero sin posibilidades de nada, digamos, ¿no? No. Y lo otro también, que Ujú. el perito psicólogo que vos decís que Rafo. no detalló tanto, No detalló. Él dice que cuando lo vio, que eso lo estuve leyendo de los propios informes de Rafo, él cuando lo vio pensó que era Marilyn Monroe. Dijo, esta chica, es más, le dijo así, esta chica, Marilyn Monroe, no puede haber cometido esto. Después le dijeron, no, es un chico. Entonces, cuando le hizo todas las entrevistas, directamente lo consideró que era un psicópata narcisista muy peligroso y que no podía estar en la calle por una cuestión de que chocaba auto y podía matar más gente y también podía seguir asesinando. ¿Sí? De hecho, después Robledo Puch hace toda una exposición diciendo que por culpa de Raffo, él queda detenido. ¿Sí? Como que Raffo había hecho todas las pericias en contra de él, que es claro, característico y también después en los este tipo de vínculos que situaciones. hace también con estos amigos, que son Sí, también obviamente, repeticiones de ese vínculo primero, obvio. y que Sí, no existe ni un freno, un padre, una ley, un límite de nada, nada. No hay nada ni de hombre, ni nada, mujer, ni nada. nada, nada. Por eso cuando él lo vio dijo, es Marilyn Monroe, ¿no? Una chica, ¿no? Le dijeron, no es una chica, es un chico. ¿No? Entonces cuando lo vio, después le hizo la entrevista, obviamente. Y lo que destacó Raffo después, que eso es muy importante, es que cuando a él lo capturan, que él fue, cuando lo ve, él estaba con el pelo rizado. Pasa un tiempo, tiene que volverle a hacer las pericias, y cuando lo ve, después de no sé cuánto tiempo, ya no tenía más los rulos rizados, el pelo se le había vuelto así como estaba en el video, totalmente negro, pero lo que a él más le llamó la atención era la mirada, esa mirada vacía, penetrante y con odio. Es algo que lo remarcó mucho y ahí es en esa segunda pericia que vuelve a hacer él, que ya lo considera que es un sujeto que no puede estar, pero ni en la ventana, no tiene que estar ni asomado. Y es Bueno, ahí por ahí donde Robledo Puch. esa mirada también puede ser la mirada de la madre desconectada totalmente, no Sí, sé, pero me a él le imagino, ¿no? causó, por lo que yo lo leí, eso no lo dijo él, está en lo que yo leí de Rafa que lo tengo, dijo que a él lo impactó, ¿no? Como una cosa que lo chocó, lo asustó, de hecho, que a él no lo asustaba nada, porque era un perito que hizo todas las autopsias, hasta de María Soledad, así decir que no podía asustarlo nada. Él dijo que lo asustó muchísimo. Y es hasta el día de su muerte que consideró a Robledo Puch como algo que la mirada, ese vacío, la frialdad, la forma, y de verle el cambio en poco tiempo, cómo se había transformado, le causó un impacto muy profundo. Bueno, ahí está lo siniestro también, ¿no? Todo lo También, siniestro. obviamente, sí, 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 Claro. eso es verdad, sí, sí. A ver, ¿alguien más? A Sí, ver. Carmen. Bueno, Marta, bueno, después Marta. Bueno, Anita, te felicito. La verdad, te quedó un Gracias a trabajo vos. excelente. Siempre Complicado, porque la verdad es de los pocos casos así como tuve que estudiar y analizar, como dice ahora, que deja un sabor, viste, un poco que decís complicado. muy fuerte, pues yo creo que estamos todos bastante impactados, pero poder trabajarlo es un logro. Bueno, vos te dedicas a esto, por eso cada una de tus ponencias ha sido fuerte, como las hermanas, como Sí. realmente la anterior, pero realmente nos deja siempre pensando algo. A mí me llamaba la atención, y bueno, te quería preguntar, porque la única persona que me parece con la que él tiene un poquito de vínculo amoroso es ese abuelo, que creo que es de parte del papá o de la mamá. De parte del padre, porque Es es el paterno, padre que los lleva al crematorio, claro, ¿sí? bueno. De Y a quemar, partir de ahí, eso del crematorio y después el soplete, ¿no? Porque no es la primera
en varias circunstancias. Él quema hasta el último, porque yo estuve investigando un poco de curiosa, con el último, con Somoza, el último Sí, con Pinche, ya sí, sí, cuando lo sí, agarran, que es en el último robo a la ferretería, exacto. parece que hay un momento un poco confuso que él se asusta y él mata a Somoza en un momento medio de susto que se sobresalta. Hay muchas, Después no, roba hay que, ujú, y lo quema también, como había quemado a ujú, otro. sí. No sé, vos. Hay muchas versiones con el tema de Somoza. Yo te digo más o menos dirigiéndome Sí, a Palacio, porque Palacio, como te dije, no sé cuántas entrevistas fue, cuántas tortas le sí, llevó, no sé, hizo todo un escenario como para poder hacer que el otro se sintiera con la capacidad de poder ablandarse, por decirlo así, hablar un y poco. hablar, exactamente. Otras versiones dice que cuando cometen el robo, Puch mata al sereno, Somoza lo abraza, pero por la espalda, ¿sí? Es decir, que con el brazo lo sujeta Está. así. Claro, él le pega un codazo, saca el arma y lo mata, ¿sí? Mm. Hay otros que no, que dice que le dijo una broma muy pesada, o como queriendo hacerse el canchero, él como que, porque de hecho este último robo lo consigue Somoza, no lo consigue él. Ah, el de Entonces la como que, ferretería, que es el claro, último. exactamente, lo hace, claro, digamos. Mm. Es el lugar, lo estudió Somoza, por decirlo así, y después se lo cuenta a Robledo Puch. Entonces, Somoza como agrandándose, diciendo que obtuvieron un buen motín gracias a él, eso fue que también es otro de las versiones que hay que hace que Porque lo Robledo mata. Puch, exactamente, hay diferentes versiones, ¿sí? Así que yo Pero considero también más, parece ser que gracias a que Somoza tiene la cédula en el bolsillo, le encuentran la cédula de Robledo, a partir de exacto. ahí la policía es que lo logra encontrar, ¿no? Sí, Que en un momento exactamente. Sí, sí, de hecho, impactó. porque él hacía eso, digamos, cuando terminaba su trabajo, por decirlo en estos términos, era tratar de desaparecer como buen psicópata y no dejar ni víctima, ni rastro, ni nada. A este hombre le quedó la cédula, van a la casa de la madre de Somoza y Somoza le dice, sí, mi hijo salía con Carlitos, otra más que Claro, le decía Carlito. Entonces se van a la casa de Carlos Robledo Puch y es ahí donde lo agarran. claro, claro, claro. Sí, me impresionaba pensar que hoy tiene 73 años y viene luchando porque le den la libertad hace un montón de tiempo y siempre, ¿no? Ni la domiciliaria, siempre se la niegan, o sea, ha sido Sí, porque sigue realmente siendo peligroso, es que no ha, exactamente, digamos, no estudió, se sabe eso, es digamos, un sujeto que lee mucho, eso sí, lee mucho y de hecho sí, estuvo mucho tiempo en la biblioteca, pero no hizo cosas, digamos, como que no fue evolucionando para bien, sino que fue cada vez retrocediendo para atrás y lo sí. consideran hasta en la actualidad una persona sumamente difícil, ¿sí? Porque no se sabe bien con qué puede salir, por más que tenga la edad que tenga, ¿eh? Sí, sí, a mí vos sabés que todo el tiempo me viene, aunque salvando las distancias, pero me viene Hannibal Lecter, ¿no? Como Ay, esos sí, no quería decirlo. esos personajes, pero absolutamente, bueno, el Chacal le decían también a También, Robledo, ¿no? sí, 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 Y, sí. bueno, y a Hannibal también, o sea, estos personajes de siniestros, como decía Verónica, ¿no? Que tienen una parte de lo siniestro terrible. Bueno, Ujú. gracias, Anita, hay tanto para decir, No, gracias a vos. Sí, pero no, le la verdad es dejo para mucho. lugar a Alicia y te agradezco. No, gracias a vos. Alicia, Bueno, muchas gracias, Ana. No, Eh, gracias a eh, ustedes, a vos. lo que digo es un oxímoron porque es un hermosísimo trabajo el que has hecho, pero realmente me encantó. Gracias. Mira, dos cosas pensé. Ujú. Una Decime. es la de esa mirada
que tenía Robledo Puig, como de vacío, de distancia, lejanía, casi te diría una no mirada. Tenía ojos, pero no mirada. Creo que es la identificación con su madre. La mirada nos constituye, ¿o no? Me hizo acordar la imagen que me vino como esas muñecas con ojos que los chicos le meten los dedos en los ojos y quedan los agujeros. Son como tienen la boca, la nariz y dos agujeros porque los chicos le metieron los ojos para adentro. Bueno, me imagino así a la madre, sin ojos, por más que los tuviera orgánicamente. Y con esos agujeros, él se crió como mirada de la madre. El chico se ve en la mirada de la madre, se constituye. Bueno, así se constituyó, como no constituyéndose en el sentido de la empatía, del amor, del cuidado del otro, de la consideración. Le quedó vacuo, vacío, todas esas cualidades. Y la otra cosa también que me llamó la atención es esto que si era virgen o no era virgen, que con uno, que con el Jorge Ibáñez, qué sé yo. Yo creo que la sexualidad de él, como dice Freud, pasa por los síntomas. Los síntomas son la sexualidad de los neuróticos. Bueno, él no era neurótico, o no es, pues está vivo, era psicópata, pero para el caso se puede tomar como que la sexualidad, los orgasmos, por decir así, él los tenía ante la proximidad de la muerte, ya fuera propia cuando chocaba contra los árboles, donde quedaba a esto de la muerte, o cuando realmente de la muerte propia o de la muerte de los otros cuando los mataban, porque me hizo acordar también, escuchándolo nuevamente, yo me acuerdo de él cuando lo leía en los diarios, al petizo orejudo, al famoso Santos Godino, que también mató no sé cuántos, una barbaridad. Y también era como este muchacho, bueno, muchacho cuando hacía las cosas esas, totalmente desafectivizados, cero empatía, cero sentimientos, y me hizo acordar esta constitución de aparato psíquico. Por supuesto que de Santos Godino no sé nada, de esto a través tuyo y lo que he escuchado, pero me parece que hay un punto muy grande en común entre Robledo Puig y la historia del petizo orejudo que terminó allá en Ushuaia, que lo mataron los mismos presos, porque le mató el gato a los presos tenían un gato y él, en esta cosa de no conexión con nada, les mató el gato y los presos lo mataron a él. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, querés contestarle, pero estaba Marta también, no vaya a ser que se nos pase el tiempo. No, sí, ya. Te escuchamos, ahora veo la manito, sí. Que yo a veces no la encuentro tampoco. Disculpa, Marta, ahora veo. Sí. Te escuchamos, está muteada. Sí, a ver si se desmutea ella. Ahí está. Ahora te escuchamos, Marta. Una de las cosas es esto de que no evolucionó. Es imposible que evolucione, porque la defensa contra la esquizofrenia es bloqueadora de toda posibilidad de progreso. Una de las cosas que me contó Julio es que ustedes saben que para entrar en APA hay entrevistas. La función de estas entrevistas cuando se creó APA era impedir que entre un psicópata. Nunca lo lograron, por supuesto, pero ese era el objetivo. Es imposible toda evolución por más que se sepa en el diccionario de memoria. La otra cosa que es una
una forma de pensar y nada más que una idea. Es cuando se habla de ese, hay otra cosa más, ese bebé tan perfecto, tan quietito, tan que hacía todo. Puede ser que haya habido un tipo de opresión familiar extrema, tipo cárcel, donde no podía hacer nada, nada fuera de ese esquema estructurado y rígido, como si hubiera sido un preso. Y la paradoja del destino es que terminó eso así. Hay ciertos pedidos de libertad, pero es imposible libertad a alguien, darle libertad. Bueno, la otra cosa me la olvido, no importa. Gracias. Había una educación muy alemana, parece, ¿no? Muy Sí, restrictiva. muy alemana, exactamente. No todos los Sí, sí, alemanes salieron así, hay unos cuantos que salieron No, así. por supuesto. Bueno, era admirador de Hitler, dijiste, ¿no? Sí, Eso lo sabía. sí, 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 sí. Tenía mucho las ideas de Masera y es fanático de River. Con sus 13 lasbones. Mira vos, mira. Gabriela, y otra cosa. perdón, no sé si seguís, Perdón. Marta, Una sola continúa. cosa. Perdón, no te La escucho. pintura de lo que eran los padres. ¿Cómo se lleva a un niño a ver quemar a una persona? Sí, por eso yo hablaba del soplete, sí. Sí. Ahí está descrito cómo era. Es terrible. Gabriela, ¿no? Gabriela, no sé si querías echar a un Marta o contestar vos, Ana. Yo Bueno, quería lo hacer de llevar a un niño, una no tiene pregunta. contestación llevar a un niño a un crematorio. Yo le quería Bueno, te preguntar escuchamos, Gabriela. le quería preguntar a Ana si tiene alguna referencia de algún estudio de neuroimagen o si se sabe algo de la conducta alimentaria o la evolución neurológica en el primer año de vida. Mira, no hay mucho. Yo lo que pude investigar es a través de lo que tenía de Raffo, por decirlo así, y de este autor. No hay mucho de esto. Lamentablemente no hay porque, ¿sabes por qué? Porque hay mucha información, pero es lo que yo les comentaba, ¿no? Hay muchas versiones. Entonces, la única versión que tengo así es de lo que había dicho la mamá en esta revista Gente, presentándolo como lo que era, un lindo bebé que comía bien y nada más. No hay, por decirlo así, algo más de la familia. No pude encontrar muchos datos familiares. Por eso cuando yo decía que también quería averiguar cómo había sido el parto, cómo había sido la gestación de esta mujer, cómo había sido todo, qué tipo de estudios, nada. Lo que sí sé y que lo que él había dicho, que cuando él es capturado, estas son versiones que niegan mucho de lo que dice Robledo Puch, es que le ofrecieron abrirle el cerebro para ver qué tenía y él dijo que no, que no. Bueno, porque es que él esa era... porque por ahí Rafa Como una lobotomía. habían hecho Claro, algún... sí, él dijo que no y había, no sé la frase como lo dijo, pero dio de entender como que bueno, él era enterito, que era hombre y que nadie le iba a tocar nada. Una cosa así, pero la palabra que él tenía. Matera se ofreció. Postmortem También. no hizo... No digo que postmortem no hubo ninguna autopsia. ¿No murió? No murió, No, todavía vive. no. Todavía no. Tiene 73 años ahora. Sí, tiene la actualidad. No. Hubo otros casos, la verdad que no me acuerdo de cuál es el asesino serial, me parece que, sí, hay uno de Alemania que era conocido como el vampiro, la verdad no me acuerdo bien el apellido. Bueno, lo ejecutan y su cerebro sí fue estudiado, que no encontraron nada y de hecho creo que está en un museo de Alemania. No, lo que pasa es que, digamos, el tipo este desarrolló toda su actividad delictiva en la década del 70, 80, ¿no? Exacto.
Hay que ubicarse siempre, como yo digo, en la postura social. Claro, pero digo, en los últimos años se han estudiado con imágenes funcionales de cerebro, con toda la historieta, y sería esperable encontrar en un psicópata primario como este algún tipo de déficit en la serotonina, en el córtex inductor, y enganchando con lo que decía Alicia, en la vía órbito-frontal, Claro. o sea, hay un montón de cosas que sería requete interesante tenerlas, pero que ya no están, porque después de tanto tiempo se puede atribuir un montón de cosas a la experiencia de cárcel y al paso de la edad, así que ya está, ya fue, ahora ya fue. Sí, los estudios que le deben haber hecho, que yo supongo que es dentro de lo que se dice de lo que es la perfilación, es hacer un estudio de campo, ¿sí? Donde está el asistente social, el psiquiatra, que lo deben haber visto, y cómo él se desenvuelve ahí en ese núcleo, ¿sí? Nada más que eso. Seguro que no ningún estudio funciona. Hay otros que además se desarrollaron a posteriori, así que seguro que no le hicieron nada. Exactamente, sí, pero él es como que quedó ahí, por eso es como que lo consideran y lo siguen considerando una persona sumamente difícil, más allá de la edad que tiene. No tienen. Aparte, no, obviamente que no. Todos los psicópatas tienen alguna alteración funcional y anatómica probada. En la corteza cerebral, ¿no? Eso Sí, habría que ver. sí. Están las vías de conexión. Y que maduran en la adolescencia recién. No, van madurando, no, en los orígenes. Sería interesantísimo ver, a ver si no tiene ninguna evolución en sus vías de conexión. Habría que ver si sigue siendo las vías de conexión más del cerebro inferior, de pulsional, digamos. Sí, lo único que sé en la actualidad que poder está, ahora hacerle. Sí, está muy enfermo, eso es lo único que sé, que está muy enfermo. No sé qué enfermedades tiene porque no dicen, pero es como que tiene muchas enfermedades y por lo que sé, él pidió, hará cosa de un año o menos de un año, que le dieran una inyección letal porque se quiere morir. No aguanta los dolores que está teniendo su cuerpo. Claro, lo que pasa es que eso es tan multifactorial que... Claro, que no, es que tampoco te dan mucha información, por decir, hay mucha información, pero esa información que vos vas viendo es como que tienen muchas vertientes, muchas versiones que no coinciden, entonces como que no digo que te marean, pero es como que tenés que ahondar más, investigar más o buscar más, ¿viste? Y con él hay cosas más bien precarias. No, pero has investigado muchísimo realmente. A ver, no sé, otra pregunta o Graciela. ¿Querés seguir? Vos, Gabriela, tenés otra. Estamos un poco en hora, Eunice, ya. Por eso entonces, Graciela. Pero si tenés la mano levantada. No, creo que no. Creo que no, creo que no. Creo Yo que le veo la mano, en mí está la mano, ¿eh? A ver. Bueno, pero ella dice que no, Eunice, que no. Bueno, la habré puesto ahí. Así bueno, que... si dice que no, es así. Creo que ya hemos llegado a la hora. En fin, la verdad que un trabajo espectacular, Anita, te agradecemos muchísimo. Bueno, hay para seguir, así que obvio. Un montón. No, yo también quería. Bueno, dale. Quería, bueno, si ya terminamos, ahora después, como siempre, vos lo despedís. No, yo quería felicitarte también de hace tanto tiempo que nos conocemos. No, lo que quería decirte que a mí me había resultado interesante relacionarlo con el accidente, justamente para analizar entre todos siempre las relaciones que puede haber entre accidentes, intentos, que son intentos de representabilidad en él, y los robos y los crímenes, ¿no? Que la pulsión de muerte, ¿de qué forma puede estar representada? Pulsión de muerte como intento de representabilidad y la pulsión de muerte queda suelta. Sí. Y eso favorece mucho el tema de que el accidente en sí permite la representabilidad y él no pudo tener un accidente, estaba buscando un accidente.
para representar toda esta conflictiva que es primaria. Es de la evolución del yo en sus primeros vínculos con la madre, de los primeros vínculos objetales. No, quería redondear esto de todo lo que se ha dicho y felicitarte. Sí, no, Carmen, No, gracias ahora a vos vos. podés despedirnos a todos. Verónica, vos estuviste escribiendo algo, ¿querés comentarlo? Así lo escuchan todos. Pues estuviste escribiendo No, algo. sí, una cosita, que lo de las series complementarias de Freud, que siempre va a haber Dale. una cosa y otra, digamos, hablando de lo que decía Gabriela, y lo otro que decía que descargando con, ¿no? La agresión o la pulsión, matando, si no es así, se le vuelve como dolor en el propio cuerpo. Claro. Ahora, Sí, gracias. Claro. todos los dolores. ¿No? Claro, claro. Y la pulsión de muerte, relacionarla con las dos familias. La pulsión de muerte que este muchacho trae en los objetos primarios de dos familias. Sí, Y lo en otro las que me dos, llama la atención las alemanes, y si bien Güemes es las guerras de los caudillos en nuestro país también. Sí, ya viene con digamos, con un componente bastante familiar intenso, ¿no? Sí, lo otro que me llama la atención es que decís Roberto Puig indistintamente para él como podría ser para el padre, pero no lo diferenciás con el apellido. Entonces ahí hay como también un sujeto que no es sujeto, digamos, ¿no? No, porque de hecho cuando él se presenta con todo, honestamente, ¿no? Pero siempre pero se llaman lo que él distintos. más El padre destaca, Víctor, sí, el Víctor, pero lo que él vos siempre se decís Robledo destaca Puig. sí, cuando él se presenta siempre va a ser Carlitos. De hecho, él mismo te dice así, Carlitos. Para él es Carlitos Robledo Pucho. Por ahí, como vos Carlitos lo presentás, como vos lo mencionás, me parece como que eso no se constituye como sujeto. Hay como Sí, ahí para mí no está constituido, por eso yo lo tomé como que el accidente, digamos, tiene nombre además propio, a eso me refiero. Un intento. Es un intento de buscar algún tipo de representación, pero sobre todo también buscar cortar este vínculo con esta madre, ¿no? Y buscar un padre que no tuvo, ¿no? Un padre que ejerciera el rol, como dice Lacan, ¿no? La ley del padre, ¿no? No serás como tu padre y para ser como tu padre. Por ahí Porque también el colecho, una cosa nada más que los choques de él me hizo acordar, recién ahora en esta, a los chicos que juegan en las sesiones y repiten el choque de los autitos, hasta elaborar esa primera situación de colegio. Bueno, no sé si es la hora, Carmen. Por ahí si no nos vamos a enganchar. Las Cada ovejas uno eran va a las decir madres, algo. ¿no? Porque con esa voz la oveja podría ser la mamá también, ¿no? También, sí. Realmente, la oveja. Ali, ¿vos querés y cerramos? Decir Así algo chiquitito. Lo que ya ¿me escucha? Sí. No, algo chiquito. Lo del Carlitos. El Carlitos, en mi opinión, de la madre, es una formación reactiva para encubrir el odio. Y lo otro que era respecto, esto del Carlitos, bueno, y era otra cosa más, pero ahora se me fue de la cabeza. Lo del colegio. Ya sé qué. Y también en la misma onda, esa fascinación por el hijo, esa locura, esa belleza, esa perfección, son las dos caras de la misma moneda. De un lado la fascinación, la perfección, y la contracara es lo siniestro. Entonces, como que tanto en el Carlitos como en la fascinación, el Carlitos encubre el odio y la fascinación encubre lo siniestro. Claro, mi amorcito, mi amorcito. Y el otro que está en la cama mientras los padres tienen sexo, como en el auto mientras el amigo la piba. Y el colecho en el auto. Es verdad. Exacto. Yo pensé en la escena primaria, él la vivió literalmente. No, la vivió, no es la protofantasía, además. No la vivió. A él la protofantasía se le hizo literal, porque él dormía con los padres, y creo que
cuando vivió eso con el muchacho que las violaba en la parte de atrás, se le activaba de nuevo la escena primaria, en donde él está presente en la escena primaria como excluido, y ese lugar de excluido también lo llevó a ser como era. Sí, sí, es Así verdad. es. La pulsión de muerte que trae esa escena primaria lo hace inelaborable. Era inelaborable la situación Claro, es de la terrible. escena Eso, primaria, eso ese sería. es inhumano. Sí. Bueno, quizás los accidentes y los choques serán sus orgasmos, ¿no? Su necesidad de expulsar un poco toda esa tensión terrible sexual, ¿no? Incorporada. Claro, También. totalmente. Y también creo que como en las sesiones, ¿no? El principio y el final están absolutamente conectados. Este final de él, que con tanto dolor, remite al inicio de él, con tanto dolor de no poderse construir en la mirada de la madre, que lo lleva, en mi opinión, como todo lo que hace es una defensa para poder seguir vivo. Es decir, era tan enorme el dolor, que tuvo que recurrir a esta barbaridad de cosas que hizo como para poder seguir vivo. Igual si no se hubiera muerto. El tercero excluido, ya habría un tercero. Yo no sé ni si es previo a eso. Sí. Como que él está cogiendo con los dos, de la pareja de Es los una dos. expulsión. Ni siquiera es un tres. Indiscriminada de... Si se hubiera analizado y hubiera jugado los autitos y si hubiera tenido el accidente, porque él está en la búsqueda de poder representar esa escena. Es muy interesante, realmente muy interesante. Es para Anita, una como noche. verás, podemos seguir hasta Segunda muchas parte, gracias. hacemos segunda parte, Ana. Diste Puede mucho, ser. mucha tela para cortar y estamos Gracias. entusiasmadas como para seguir y seguir. Sí, por eso yo lo tomé a través del accidente y separándome un poco, como dije, de todo lo que es la parte de perfilación criminal o de los conceptos que se tiene de él. Sí, yo me llamó muchísimo la atención todos los autos, que chocaba, más allá que mató a su amigo, por decirlo así, su cómplice, pero el hecho de que, bueno, cuando tenía dinero automáticamente no pensaba en ropa, no pensaba en nada, sino pensaba en comprarse un auto y la moto. Entonces, Por ahí él después, está chocado, es como una forma de mostrarse él chocado. Exactamente, chocado, ¿no? Y esta práctica que tenía de chocar ahora le duele, árboles, recién ahora, porque en ese momento la adrenalina y la omnipotencia no le permiten sentir el dolor. No. Pero bueno, No, lo uy, que mira, menos está tenía Marta. era eso. Y dale, vamos. Está Marta. Bueno, ¿hay otra manito? No. Sí, ¿qué? ¿La de Sí, Verónica? Marta está pidiendo. Ah, no la vi. A ver, Marta. Marta, nuevamente te escuchamos, que siempre no te vemos. Ahora me ven. Ahí está, Sí, Marta, ahora te sí. escuchamos. Perdón. No hay que olvidar el intenso placer de matar y de destruir. Es muy difícil analizar a una persona así. Quizás había que analizarlo a los 15 días que nació, pero después fue construido así, con mucho placer para sí mismo. Nadie no pudo hacer otra cosa, no quiso ser otra cosa. Ahora, incluso las enfermedades hay que ver, porque Julio, que también le interesaba mucho el tema, decía que un verdadero psicópata no se enferma. El ejemplo es Pinochet, por ejemplo. No se enferma. Así que hay que ver hasta qué punto está verdaderamente enfermo. Sí, es tal cual porque... De manejo. ¿Cómo que decís, Ana? De hecho, ahora que lo que me hace acordar la doctora Hodbat es que Marta, cuando él tiene un escape, sí, cuando él se escapa, cuando es capturado, según lo que dicen las versiones,
que junto con un compañero de celda imitan o hacen un episodio de asma. Entonces, de asma. Se queja de que tiene un asma muy fuerte, lo llevan a la enfermería y ahí aprovechan para escaparse. Después lo capturan y es en el video que vemos que está con la mamá y todo lo demás. Pero para salir, digamos, él inventa ese episodio de asma. Lo que se dice o lo poquito que pude buscar o que fue como una verdadera información es que está mal, que tiene muchas, pero no explican de qué. Tiene muchas patologías, muchas enfermedades que se le fueron juntando con los años y que le pidió ahora que le den una inyección letal porque no quiere vivir más. Bueno, suicidarse es suicidar, eso es verdad. Terrible. Hay Tal cual. un caso de un escritor, un poeta, que mataba gente. Y los escritores, no me acuerdo de dónde era, si era alemán, que piden por su libertad. Lo liberan. Y empieza a matar. Wow. Interesante. Voy a tratar de buscar. Por eso no lo liberan por las dudas. No lo puede liberar. Le dan la libertad, mata. Sale de ahí, mata de nuevo. No, pero Sí. ni la domiciliaria no tiene bueno, ahora sí, Ana, Bueno, cerramos. sí. Bueno, entonces, la dejamos. ya, si no seguiríamos, pero bueno, queda una segunda parte. Bueno, gracias a todos. Y como siempre nos despide también Carmen y que nos despedimos todos para el próximo Ateneo y las reuniones que seguimos haciendo en los seminarios. No, gracias a usted y un abrazo enorme a todos. Y ha sido muy, muy linda, muy enriquecedor. Gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos, un abrazo enorme.